Flatlineé durante 11 segundos en la UCI. Cuando desperté, la enfermera me preguntó si quería llamar a mi familia. No sabía que estaban en Mallorca. Lo descubrí por una nota que dejaron junto a mi cama del hospital. Estaremos fuera 12 días. Esperamos que estés mejor cuando volvamos. Así que esperé. Sané en silencio. Luego, vendí la casa, vacié las cuentas y desaparecí. Cuando volvieron, yo ya no estaba. Antes de empezar, no olvides darle me gusta y suscribirte. Y por favor, comparte conmigo y con los demás. ¿Cuál es la lección de vida que todos deberían escuchar antes de que sea tarde? Déjala en los comentarios. Gracias. Lo primero que recuerdo fue el sonido del monitor marcando un pitido plano y el pinchazo en mi pecho cuando me trajeron de vuelta con una descarga. No sabía qué día era, pero sentía mi cuerpo dolorido y la boca tan seca que no podía ni pedir ayuda. La placa del enfermero decía Carlos y tenía ojos amables, pero esa mañana estaban llenos de pánico, como si no hubiera esperado que despertara. Intenté preguntar por mis hijas, pero él solo dijo: «Descansa, señora Vargas». Esa noche, después del cambio de turno, lo escuché hablar por teléfono cerca de mi cama. No debía haberlo oído, pero lo hice. «Sí, señora, está estabilizada». «Sí, está consciente ahora». «¿Quiere hablar con ella?» Una pausa. «Entiendo, solo pensé que querría saberlo». Me quedé ahí, parpadeando bajo las luces fluorescentes baratas, tratando de procesar que mi propia hija había rechazado la llamada. Mi pecho se apretó más fuerte que cuando sufrí el infarto. Estuve en la UCI 8 días, sin visitas, sin flores, sin llamadas, nada. Cuando por fin me dieron el alta, Carlos fue el único que se ofreció a sacarme en silla de ruedas, y parecía avergonzado mientras lo hacía. Llegué a casa en una furgoneta de transporte del hospital y tuve que esperar 20 minutos fuera de mi propia casa porque la llave escondida en la rana de cerámica ya no estaba. Alguien la había tomado. Cuando por fin se abrió la puerta, no fue mi hija Clara ni Ana. Era Ricardo, mi yerno, con un café de Starbucks en la mano, actuando como si no esperara verme tan pronto. Balbuceó algo sobre un retraso en el vuelo y cómo planeaban pasar a verme al día siguiente. Pero cuando entré, todo estaba mal. Los muebles cambiados de lugar, las paredes a medio pintar, mis fotos de boda empaquetadas en un rincón como si fueran basura. En la mesa del comedor había un folleto inmobiliario con mi casa. Encantadora Casa del Sur, ideal para familias jóvenes. No había autorizado ninguna venta, no había firmado nada. Entonces vi la carpeta abierta en la encimera de la cocina. Papeles de un poder notarial. Mi firma estaba ahí, fechada 2 años atrás, de cuando tuve una cirugía menor. Dijeron que era solo una precaución. Al parecer lo usaron mientras estaba inconsciente para empezar a deshacerse de mí. Me senté en el suelo porque las piernas no me sostenían y no sé cuánto tiempo estuve ahí. Pero en algún momento alcancé el iPad viejo de Ana, que estaba enchufado cerca de la despensa. Todavía funcionaba. Y supongo que Clara olvidó cerrar su sesión de mensajes. Así lo descubrí. La casa entra en el mercado el lunes. Si aún no está en casa, empezaremos el ingreso en la residencia. Seamos honestos, mamá nunca fue buena con los límites. Eso escribió Clara, mi propia hija. Estaban intentando borrarme como si fuera una tarea atrasada. No lloré, no grité. Solo me levanté, abrí la despensa
y saqué la caja de zapatos donde guardaba el dinero de emergencia. Luego tomé el cuaderno manuscrito donde llevaba las contraseñas desde 1098, porque si pensaban que era un peso muerto, si creían que iba a quedarme sentada mientras me metían en una residencia y vendían mi vida pedazo a pedazo, olvidaron quién demonios las crió. A la mañana siguiente, esperé hasta que Ricardo salió a hacer quién sabe qué recado falso. Entonces entré directo a la habitación que solían llamar de invitados, pero que ahora era una especie de área de organización. La mitad de mi ropa estaba doblada en la cama, parte en bolsas de donación, y los cajones de mi cómoda estaban vacíos. Ni siquiera se molestaron en preguntarme qué quería conservar. Ahí me di cuenta, no era un malentendido. No estaban preparando mi recuperación, estaban preparándose para deshacerse de mí. Tomé el iPad otra vez y encontré el resto de sus mensajes. Ana le había escrito a Clara desde el aeropuerto. Cuando se venda la casa de mamá, podremos respirar. ¿Respirar? ¿De qué? ¿De la mujer que las crió con 2 trabajos después de que su padre murió? ¿De la persona que asumió sus deudas cuando el negocio de Ricardo quebró y que cuidó a sus hijos cada verano gratis mientras ellos se iban a Ibiza o Cancún? Me senté en la mesa de la cocina, abrí la carpeta otra vez y esta vez miré los papeles con atención. El poder notarial que habían activado no era el que creía. Era uno más amplio, notariado durante mi cirugía de cadera, cuando Clara me apuró a firmar mientras estaba aturdida por la morfina, diciendo que era para el seguro. Recuerdo haber garabateado mi nombre, pensando que no importaba. Ahora lo usaban para desmantelar mi vida. Llamé al abogado que hizo mi testamento original, Jaime Puente, un antiguo alumno mío que ahora dirigía su propio bufete, y le conté todo. Escuchó en silencio y luego dijo: «No eres la primera, Elena, pero podemos pelear esto». Me hizo ir de inmediato, me ayudó a revisar el documento y confirmó lo que esperaba. El poder no se extendía a transferencias inmobiliarias sin mi consentimiento explícito. «Se adelantaron», dijo. «Si actúas rápido, puedes darles la vuelta». Y lo hice. Hice que Jaime revocara el poder notarial, restableciera mi autonomía legal y comenzamos a preparar la venta de la casa a mi nombre. No quería salvar la casa, quería vaciarla antes que ellos. Esa noche me paré en la entrada del salón, donde solíamos poner el árbol de Navidad. Miré la marca en la alfombra donde estaba el sofá y me dije que sería la última vez que miraría atrás. No solo dejaba la casa, dejaba la idea de que ellos seguían siendo mi gente, no lo eran. Eran extraños, con rostros familiares. Y lo más peligroso, pensaban, que no tenía la fuerza para irme primero. No perdí tiempo confrontándolos. No tenía sentido gritar a oídos que ya me habían desconectado. No iba a quedarme esperando a que me empaquetaran como un sofá viejo que ya no querían. Jaime actuó rápido. En 3 días, la casa volvió a estar oficialmente a mi nombre y la venta se relistó bajo mi control. Cambié las cerraduras primero. Luego le dije a Ricardo por la cámara del timbre que viniera por sus herramientas antes de que las donara. No discutió, solo las recogió en silencio y dejó la verja abierta como el cobarde que es. No le dije a nadie a dónde iba, ni siquiera a Jaime. Vendí todo excepto las fotos que me importaban, el reloj de mi difunto esposo y una caja con dibujos de cuando mis hijas aún sabían querer. La casa se vendió en 11 días, comprador en efectivo sin condiciones.
Fui al banco, cerré todas las cuentas a las que tenían acceso y abrí una nueva en otra sucursal bajo una variación de mi nombre, Nora Guzmán, el apellido de soltera de mi abuela. Saqué el resto en giros postales y guardé lo demás en una bolsa de viaje cerrada bajo el asiento del copiloto de mi coche. Mi coche fue lo último que conservé. Nadie presta atención a un Toyota Corolla plateado y polvoriento, y ese era el punto. La noche antes de irme, me senté en mi sala vacía en una silla plegable de plástico, comí un sándwich de crema de cacahuete en un plato de papel y escribí 2 cartas, una para cada hija. No las culpé directamente, solo escribí. Me enseñaron quiénes son en realidad. Gracias por la lección. Luego dejé las cartas en la encimera, desenchufé el refrigerador y saqué la llave de repuesto de la rana de cerámica en el patio. Salí de Cádiz al amanecer, rumbo al norte por la A7 sin GPS, sin destino y sin nadie cuidándome más que yo misma. No estaba huyendo, me estaba retirando. Hay una diferencia. Para cuando crucé la frontera de Andalucía, había gastado medio tanque de gasolina, 3 cafés de carretera y todo el duelo que me quedaba por Cádiz. Y cuando llegué a un pequeño pueblo llamado Puerto de la Luz, con una población tan pequeña que no valía la pena contarla, sentí algo parecido a la paz por primera vez en meses. Lo elegí al azar, por un cartel que decía Biblioteca de Puerto de la Luz, el lugar más amable de Galicia, y eso fue suficiente para mí. Me registré en un motel sencillo, pagué en efectivo una semana por adelantado y me presenté como Nora Guzmán, bibliotecaria jubilada de Ronda, viuda, sin hijos y buscando un nuevo comienzo. Esa fue la versión de mí que les conté. Y lo aterrador fue lo fácil que resultó adoptarla. Nadie cuestionó nada. Porque en un lugar tan pequeño asumen que estás huyendo de algo y te respetan más por eso. Encontré un pequeño remolque en alquiler detrás de una tienda de cebos, completamente amueblado, 580 euros al mes. Sin contrato, sí pagaba en efectivo. El hombre que me lo mostró, Juan, no hizo preguntas más allá de ¿fumas? Y como no fumo, eso fue todo. Compré comida en una tiendita local, saqué una tarjeta de biblioteca con mi nuevo nombre y empecé a trabajar como voluntaria allí 2 veces por semana, ordenando libros. En 10 días ya era una cara conocida, la señora tranquila con acento del sur y manos serenas que siempre recordaba preguntar cómo estaba tu madre. Ahí conocí a Lía, una camarera de 27 años con una sonrisa cansada y una hija llamada Emma, que me adoptó como si fuera la pieza que le faltaba a su puzzle. Emma empezó a llamarme abuela Nora después de la 2ª semana, y no la corregí. A veces cuidaba a Emma para que Lía pudiera hacer turnos extra. Le dije que había sido maestra y ayudé a Emma a leer por encima de su nivel escolar. Poco a poco, los días se volvieron más fáciles. Guardaba un cuaderno bajo la almohada donde anotaba cada mentira que decía, por si necesitaba recordar quién se suponía que era. Sin hijos, sin Cádiz, sin Clara, sin Ana, solo Nora, y su pequeño remolque junto al pantano. Pero por las noches, cuando estaba sola, a veces despertaba jadeando, no por miedo, sino porque temía que alguien tocara la puerta y dijera mi nombre real en voz alta. Ya no estaba de luto, estaba escondida, y aunque nadie me había buscado aún, sabía que eventualmente alguien lo haría.
En Cádiz, el momento en que mis hijas bajaron del avión y llegaron a la casa esperando ejecutar su plan de transición, todo se desmoronó. Clara me llamó primero y cuando saltó el buzón de voz envió un mensaje. Oye, ya volvimos. ¿Podemos pasar mañana para hablar de logística? No respondí, obviamente, y para cuando notaron que las cerraduras habían cambiado, el cartel de venta había desaparecido y el buzón estaba lleno de notificaciones finales y confirmaciones de cierre de cuentas bancarias, el pánico se apoderó de ellas. Ana intentó contactar a Jaime, quien muy educadamente le dijo que no estaba autorizado para hablar con ellas, y cuando apareció en su oficina, ni siquiera la dejó entrar. Ricardo fue a la ventana trasera para ver si quedaba algo dentro, pero la casa estaba vacía, sin muebles, sin fotos, ni un clavo en la pared. Esa misma noche, llamaron a la policía y presentaron una denuncia por desaparición. Pero el detective asignado no compró su urgencia, especialmente después de que Ricardo dejó escapar que habían ido a Mallorca mientras yo estaba en la UCI y, peor aún, admitió que no me visitaron ni una vez durante mis 8 días allí. En 48 horas, la historia se filtró. Primero por la señora López, mi vecina que siempre odió la arrogancia de Clara, y luego por un grupo de Facebook local donde alguien publicó: ¿Alguien sabe dónde está la señora Vargas? Su familia puso su casa en venta mientras estaba en el hospital. Los comentarios explotaron. Un usuario compartió una captura del folleto inmobiliario con la fecha de venta alineada con mis registros hospitalarios, que alguien más sacó de datos públicos. Esta mujer estaba luchando por su vida y ellos estaban de vacaciones. La indignación no se quedó en lo digital, se volvió real. Un reportero local apareció en su césped. Luego, un medio más grande lo recogió como un escándalo de interés humano. De repente, Clara, la hija perfecta, era acosada en el aparcamiento de Mercadona por gente que la llamaba monstruo. Ana intentó salir del paso llorando en una entrevista para la tele, diciendo: «Pensamos que estaba bien, nunca esperamos que se fuera». Pero los espectadores no se lo tragaron. El segmento fue republicado en TikTok con un montaje de su cita junto a imágenes de bañistas en Mallorca, con el pie de foto. Buitres de vacaciones. La gente etiquetaba a programas sensacionalistas, pedía investigaciones por abuso a mayores, desenterraba el historial de quiebras de Ricardo y especulaba que tal vez no había desaparecido. Tal vez, finalmente, me había vuelto lista, y cuanto más se desesperaban, más callada me quedaba, escondida en mi tranquilo remolque en Galicia, viendo todo desarrollarse en el portátil viejo de Lía cuando ella no estaba. Ver los comentarios que me llamaban heroína, leyenda, la abuela fantasma. No me sentía triunfante, me sentía segura, me sentía invisible. Y por primera vez en mi vida no le debía nada a nadie. Habían pasado casi 2 meses desde que dejé Cádiz y empezaba a creer que tal vez, solo tal vez, el mundo había seguido adelante sin mí. El ciclo de noticias se había calmado. Mi nombre no había sido tendencia en semanas y me había adaptado cómodamente a una rutina que no implicaba mirar constantemente por encima del hombro. Pasaba las mañanas en la biblioteca y las tardes ayudando a Lía con turnos extra cuidando a Emma,
quien me había adoptado como su segunda madre sin dudarlo. Cuando llegó el 7º cumpleaños de Emma, ayudé a hacer magdalenas y colgar decoraciones en el pequeño salón de la asociación de vecinos frente al bar donde Lía trabajaba de noche. Nada sofisticado, solo serpentinas, pizza comprada y una mesa plegable cubierta con platos de papel desparejados, pero fue perfecto. Emma me pidió que me sentara a su lado mientras abría los regalos, y cuando alguien me pasó un gorro de fiesta, me lo puse sin pensarlo. Una de las madres, joven, rubia, siempre grabando todo, empezó a filmar a Emma abriendo sus regalos. Solo un clip de 30 segundos para Instagram. Nada especial, excepto que yo estaba en el plano todo el tiempo, sonriendo, pasando regalos, incluso ayudando a Emma a leer la tarjeta de un compañero. No parecía nada importante, pero 3 días después, mientras revisaba las devoluciones en la biblioteca, Lía entró corriendo, con el móvil temblando en la mano, diciendo: «Nora, tienes que ver esto ahora mismo». El video había sido republicado por un blog de mamás, luego capturado por una cuenta de TikTok que cruzó las imágenes del cumpleaños con capturas de las noticias del escándalo de Cádiz. El pie de foto era brutal. La encontramos. La abuela fantasma está viva y bien en Galicia. Cambió su nombre, tiene una nueva familia y ahora la queremos aún más. Sentí que el estómago se me caía. Los comentarios inundaban la publicación. Algunos me alababan, diciendo que era una jugada legendaria, otros me acusaban de abandonar a mi verdadera familia, como si fuera la villana. Mi cara estaba de repente en todas partes otra vez, y peor aún, mi ubicación. El video había etiquetado el nombre del pueblo. Me dejé caer al suelo detrás del mostrador de devoluciones, con el corazón latiendo como cuando estaba en esa cama de hospital, indefensa y conectada a cables. Lía se arrodilló a mi lado y dijo: «¿Qué pasa?». La miré a los ojos y dije la verdad por primera vez. «No me llamo Nora, soy Elena Vargas, y no escapé de una familia. Me liberé de una». No hizo preguntas, no juzgó, solo asintió y dijo: «Vale, ¿y ahora qué hacemos?». Ahí supe que pronto tendría que dejar de esconderme. No porque quisiera, sino porque una vez más alguien venía. No dormí esa noche, no porque tuviera miedo, sino porque sabía lo que venía y no quería desperdiciar ni un segundo fingiendo que aún estaba a salvo. A la mañana siguiente, el video tenía más de 1 millón de vistas y me habían etiquetado en tantas teorías conspirativas que la gente especulaba que había fingido el infarto solo para vengarme. Qué curioso cómo el mundo te convierte de víctima en villana cuando recuperas tu poder. Apagué el Wi-Fi, borré el historial del navegador y metí todo lo que tenía en 2 bolsas de viaje, por si tenía que desaparecer otra vez. Pero antes de que pudiera decidir a dónde ir, vi un Toyota plateado con matrícula de Andalucía pasando lentamente por el aparcamiento de la biblioteca, como un tiburón en aguas poco profundas. Supe que era Ana antes de verle la cara. Algo en cómo estacionó con demasiada precisión, como si aún quisiera una estrella dorada. Bajó del coche con vaqueros y un cardigan, como si fuéramos a tomar un café y no a enfrentarnos después de meses de humillación pública. Se quedó junto a la entrada, sosteniendo un vaso de café de papel, con pinta de no haber dormido en semanas. La observé desde detrás de los estantes durante 5 minutos completos antes de salir. Cuando lo hice, no habló de inmediato,
Solo me miró como si quisiera confirmar que era real. Luego dijo, «Mamá, por favor, no te vayas». Su voz se quebró en mamá y sentí el impulso antiguo de consolarla, un reflejo que aún no había matado. Pero no me moví. Ella dio un paso más cerca. «No eres un fantasma, no estás acabada, puedes volver a casa». La miré a los ojos y dije, «Ya hice el funeral, tú no estabas ahí». Ella retrocedió como si la hubiera abofeteado. Por un momento pensé que iba a justificarse, culpar a Ricardo, a Clara, al momento, a los médicos o a cualquier excusa que hubiera ensayado. Pero no lo hizo. Solo se quedó ahí, sosteniendo ese café como si pudiera mantenerla en pie. «No sabíamos», susurró. Pensamos que estábamos ayudando». Solté una risa fuerte, fea, de esas que dicen que no puedes reescribir esto. «Me dejaron sola en un hospital para morir», dije. Y cuando no lo hice, intentaron empaquetarme como muebles caducados. No digas que no sabían. Sabían exactamente lo que hacían. Empezó a llorar, en silencio, tensa, como si intentara evitar que el colapso se viera en cámara. La dejé allí, en su llanto, un minuto entero antes de decir, «No voy a volver, Ana. Encontré una vida nueva, mejor, una que no implica fingir que alguna vez estuvimos bien». Luego me di la vuelta y me fui. No rápido, no dramático, solo lo suficiente para que supiera que esto no era una actuación. Era un cierre, el que ella nunca me dio. 3 días después de que Ana se fue, un sobre de Manila sin adornos apareció en la ranura de devoluciones de la biblioteca, dirigido a Nora en una letra que reconocí de inmediato como la suya. No lo abrí de inmediato. Lo dejé en la mesa de mi cocina durante 2 noches, intacto, porque no sabía si quería leer más disculpas o simplemente quemar todo el maldito sobre. Cuando finalmente lo abrí, no había una carta de ella. Era una carta mía, mi propia letra, mis propias palabras escritas temblorosamente en la UCI en el reverso de un formulario de ingreso, porque pensé que no lo lograría. La había escrito para ellas. Si no despierto, empezaba, solo quiero que sepan que ya las perdoné. Pero si lo hago, por favor vengan. Tengo miedo. Recordé cada palabra en el momento en que la vi. Le había pedido a Carlos que se la diera una enfermera para que la entregara por si aparecían. Más tarde, me dijo que la metió en la bolsa de mis pertenencias cuando nadie vino. Supongo que la encontraron mientras revolvían la casa. Ana debió leerla después de verme en Galicia, y ahora estaba aquí en mis manos, como un fantasma. No lloré, no me quebré. Leí la carta una vez, luego otra, y la doblé con cuidado antes de guardarla en el cuaderno donde anotaba cada detalle falso de mi nueva identidad, justo al lado de la página donde escribí Paz sin contacto. A la mañana siguiente, Clara me escribió un correo a la biblioteca. No sé cómo consiguió la dirección, pero su mensaje fue breve. Me gustaría venir una sola vez, sin Ricardo, sin cámaras, solo yo. Miré la pantalla un buen rato, debatiendo si responder o no, pero algo en mí, quizás terquedad, quizás curiosidad, escribió de vuelta. Una visita, nada más. Trae la carta contigo. No sabía qué quería de ella. Tal vez nada. Tal vez solo ver su cara cuando se diera cuenta de que no era la madre frágil y predecible que abandonaron, sino una mujer que había enterrado su dolor y construido algo que ellas nunca ayudaron a crear.
Cuando Lía llegó esa noche, le conté que Clara vendría. No dijo mucho, solo asintió y preguntó si quería que estuviera presente durante la visita. Le dije que no. Esta era mía, para terminar. Clara llegó un sábado por la mañana, gris y nublado, vestida como si fuera a un brunch de iglesia. Blusa blanca, vaqueros impecables, tacones totalmente inadecuados para la gravilla y una energía nerviosa que la hacía mirar el reloj aunque no tenía otro lugar donde estar. Nos encontramos en el cementerio a las afueras del pueblo, un lugar que había pasado 100 veces en coche pero nunca había visitado. Lo elegí por una razón. Era neutral, silencioso y nadie miente cuando está cerca de alguien que no puede responder. Ya estaba sentada en un banco junto a la lápida de Fran, mi difunto esposo, cuando ella llegó, aferrando un bolso como si fuera un escudo. Por un momento vi a la adolescente que solía ser, la que se sentaba conmigo en las salas de espera del hospital mientras rezábamos para que su padre superara la quimioterapia. No dijo hola, solo me entregó el sobre y se sentó a unos metros, dejando espacio como si pensara que podría golpearla. Abrí el sobre y vi la carta de la UCI otra vez, esta vez cubierta de notas en los márgenes, cosas que ella había escrito en bolígrafo azul, respuestas garabateadas a cada línea que escribí cuando pensaba que me estaba muriendo. No sabíamos que era tan grave. Pensé que Ana iría. Lo siento, mamá. Tenía miedo. Bajó la mirada hacia sus manos y susurró. No sabía cómo lidiar con verte débil. Dejé que el silencio pesara tanto que casi rompió el cielo. Luego dije, no necesitaba que fueras fuerte, necesitaba que aparecieras. Ella asintió, como si ya se lo hubiera repetido 100 veces. ¿Crees que no me odio a mí misma?, dijo. ¿Crees que duermo por las noches? Me giré hacia ella y respondí. Creo que dormías mejor que yo, preguntándome por qué mis hijas no podían molestarse en tomarme la mano mientras sangraba en una cama de hospital. Entonces empezó a llorar, un llanto real, no fingido ni estratégico, solo crudo, avergonzado, escondiendo la cara en la manga como si intentara que el sonido no llegara a la tumba de Fran. Fuimos egoístas, dijo. Pensamos que teníamos tiempo. Miré la lápida y contesté. Eso pensó él también. No la perdoné, ni en voz alta ni en mi interior. Pero tampoco grité. Solo le dije la verdad. Tú y Ana son mujeres adultas. Tomaron una decisión. No pueden reescribirla ahora solo porque la gente vio cómo se veía. Preguntó si podía volver a visitarme. Dije que no. Preguntó si podía enviar cartas. Dije que podía mandarlas al apartado postal de Lía, pero no prometí leerlas. Cuando nos levantamos para irnos, intentó abrazarme y di un paso atrás, no con brusquedad, sino con firmeza. Esa parte de mí, dije, ya la enterraron, y esta vez yo elegí el funeral. A la mañana siguiente me senté en la pequeña mesa de mi remolque con una hoja nueva del cuaderno, el mismo donde anotaba detalles falsos y contraseñas antiguas. Escribí una última carta. No para Clara, ni para Ana, ni siquiera para Fran, sino para mí. Lo hiciste, escribí en la parte superior. Simple y verdadero. Te escapaste. Listé todo lo que dejé atrás. Una casa que se había vuelto fría, un hombre que habían olvidado y una familia que pensaba que la sangre garantizaba lealtad. Luego
listé lo que había ganado: mañanas tranquilas, conversaciones reales, la risa de una niña que no venía con condiciones y una mujer llamada Lía que me veía por lo que aportaba a su mundo, no por lo que una vez di al mío. Doblé la carta, la sellé y escribí en el frente en letras grandes: Nora Guzmán, guárdala. La metí en una caja de zapatos bajo la cama, junto a los dibujos de Emma y la única foto que conservé de mis hijas, tomada mucho antes de que supieran qué significaba la palabra herencia. Esa tarde ayudé a Lía a podar los setos fuera de su porche. Cuando Emma corrió hacia mí con una concha marina rota, gritando: «Abuela, mira lo que encontré», no me inmuté por el nombre, solo sonreí y dije: «Perfecto, vamos a construir algo con ella». Nos sentamos en la arena durante 1 hora, apilando conchas y riendo, no porque todo estuviera sanado, sino porque finalmente entendí que no necesitaba sanar para sentirme completa otra vez. No revisé las noticias, no abrí el buzón, no me pregunté si llegaría otra carta. La historia que cuentan sobre mí ahora ya no es mía, es de ellos para darle vueltas y del mundo para digerirla. Pero aquí, en este pueblo sin pasado ni expectativas, no soy Elena Vargas, la madre abandonada o la abuela escandalizada. Soy Nora, solo Nora, y esta vez yo decido quién puede llamarme de otra manera.